semana yo le preguntaba al Señor cómo yo puedo identificar, vivir y estar dentro del propósito. Y el Señor me recordaba algo que lleva como más o menos unos 8 o 9 meses formando en mí y se llama Dependiendo de Dios. El título de la prédica que yo le puse para los que anotan o los que les gusta tomar nota es ¿de quién o de qué dependo? Hágase usted la pregunta y dígase ¿de quién o de qué dependo? Dígalo ahí donde está. ¿De quién o de qué dependo? De verdad en los últimos meses he estado en ese constante aprendizaje de lo que es depender de Dios. Durante toda mi vida he escuchado sobre todo a la gente casada, no, tú dependes de Dios, hay que depender de Dios. Un amigo personal que se casó ya hace un tiempo, pero es como de mi edad, hace como 3 años me dijo, cuando te cases vas a saber lo que es depender de Dios. Y yo como, felicitaciones, qué bien. Como, bueno, qué chévere. Pero a día de hoy el Señor estuvo formando mi corazón para hacerme entender qué es depender de Dios. Porque en el aspecto, lo que normalmente hemos hablado con la iglesia, lo que se predica, lo que se habla de depender de Dios, ¿en qué área más o menos se nos forma siempre cuando se nos habla de depender de Dios? En el área financiera, ¿sí o no? En el área económica, que dice, no, tenemos que depender de Dios y entregar nuestras finanzas, entregar nuestra economía en manos de Dios. Y siempre está como en nuestro pensamiento y en nuestra mente que el depender de Dios es el área financiera, es qué tanto yo le entrego mi economía, qué tanto yo le entrego el dinero que yo tengo en manos de Dios. Y yo me hacía la pregunta cuando el Señor me hablaba acerca de depender de Él, yo le diría, Señor, ¿y cómo dependen de ti los millonarios? Sí, porque uno que no tiene el privilegio de estar dentro de ese grupo millonario, lleno de dinero, lleno de plata, pues uno sí puede decir, dependo de Dios, porque para cumplir mis sueños materiales tengo que acudir a Él. Estoy en esa etapa de que la única manera que voy a lograr algunos sueños materiales que tengo es dependiendo de Dios, porque yo sé que yo ni cerquita, muchísimas gracias, ni cerquita estoy para poder cumplir esos sueños. Ni aquí cerquita. Pero yo decía, Señor, ¿cómo la gente que tiene plata depende de Dios? ¿Cómo Abraham dependió de Dios? Porque ¿qué dice la palabra? Era Abraham un hombre de los más bendecidos de los caldeos. O sea, estaba diciendo, Abraham era un hombre millonario. Abraham tenía las lucas por tal la plata, pero Abraham dependía de Dios. Yo decía, Señor, entonces, ¿cómo depende de ti si era millonario? Porque el concepto que tenemos de dependencia de Dios es solo lo económico y lo material. Y ese es uno de los tantos puntos. Y yo voy a hablar acerca de 3 puntos que Dios me habló acerca de qué es depender de Dios. Y el primer punto es saber que yo no soy más justo que Dios. ¿Qué es? Que yo no soy más justo que Dios. Y para hablar acerca de esto, de la justicia, lo que es la justicia de Dios, hay un libro pequeño en la Biblia, pequeño pero sustancioso, como dice el dicho, que las cosas pequeñas, ¿cómo? No, pero yo soy el único que se sabe el dicho que dice las cosas pequeñas, ¿qué? Vienen en base pequeño. Yo no creo en ese dicho porque yo soy la excepción, ¿sí o no, Juan Pablo? Mire, Juan Pablo también es bien grande y es la excepción. No venimos en envase pequeño, pero sustancia es lo que tenemos. Pero hablando acerca de esto, Dios me hablaba de un libro pequeño, cortico. Es el libro de Habacuc. Y quiero que busquen en su Biblia el libro de Habacuc. Están los libros proféticos, más o menos ahí en la mitad de la Biblia. Habacuc capítulo 1, versículo 1. Búsquelo y cuando lo tenga dígale, yo lo tengo, para saber y comenzar. Habacuc capítulo 1, versículo 1. Listo, yo lo tengo. Y dice, leamos todos, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual es debilitada la ley. El juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué creen que estaba haciendo Habacuc ahí? Habacuc está haciéndole una queja. Dice palabra de Dios que vino a Habacuc. No. ¿Qué dice? Profecía que vio el profeta. Habacuc vio la profecía. ¿Y qué fue lo primero que dijo cuando Habacuc vio la profecía? Lo que Dios le estaba mostrando.
Señor, estoy aburrido. Estoy aburrido de ver tanto pecado, estoy aburrido de ver tanta maldad, estoy aburrido de ver lo mismo, de hablarle a la gente, de ver injusticia, de ver inequidad, de ver que el impío nos asedia, que el impío le va bien. Habacuc le estaba haciendo un reclamo al Señor de ¿quién eres? Yo lo veo así, bastante conchudo, mi querido Habacuc. Y siguiendo en el mismo texto, en el versículo 5, dice la palabra de Dios ahí sí: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, ¿qué dice? No la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que ¿qué? Que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas y se apresurarán a devorar. Dice, toda ella vendrá a la presa. ¿Qué dice? El terror va delante de ella y recogerá cautivos como ¿qué? Como la arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes ¿qué? Hará burla. Se reirá de toda fortaleza, levantará terraplén y lo tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y esto me parece curioso y por eso habla de yo no soy más justo que Dios. A Habacuc Dios le mostraba una profecía. Decía, no, Señor, yo estoy aburrido de este pueblo. Estoy aburrido de vivir en medio de tanto pecado, Señor. Qué fastidio el pecado de tu pueblo. Qué fastidio que el impío viene y hace lo que se le da la gana acá con tu gente. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, se está quejando mi querido Habacuc. Pues bueno, le va a dar una profecía que nadie la va a creer, pero aún se la voy a dar. ¿Y qué le dijo el Señor? Levantaré a esos impíos de los que usted se está quejando. Los bendeciré, haré que sus caballos sean rápidos como leones. ¿Para qué? Para asediarlos. ¿Sí o no? ¿Dijo eso la palabra o no? Y eso me habla acerca de la justicia, del no creerme yo más justo que Dios. ¿Qué pasaba con Habacuc y la lógica que él tenía? Habacuc veía lo que pasaba con el pueblo. Habacuc veía la situación del pueblo y decía, ay Señor, qué fastidio esta gente. Señor, estoy aburrido de tanta injusticia, estoy aburrido de que la gente haga lo que se le dé la gana. Y Dios le dijo, ¿usted está aburrido de eso? Voy a hacerlo ver más injusticia, voy a hacerlo ver más opresión, voy a hacerlo ver peores cosas. ¿Qué pasa con esto de yo no soy más justo con el Señor? Nos pasa a los cristianos que no dependemos de Dios porque nos creemos ser más justos de lo que Dios es. Habacuc creyó más justo y se quejó ante Dios porque él veía injusticia en lo que sucedía. Él veía injusticia en la situación en la que él estaba. Se creyó tan justo de poder reclamarle al Señor y decirle, Señor, estoy tan aburrido del pecado del pueblo, Señor, estoy tan aburrido de esta gente. Dios le dijo a Habacuc, ¿te crees justo y me reclamas por ver injusticia? Ahora verás el doble de injusticia. El Señor no quería la injusticia, el Señor simplemente quería que Habacuc aprendiera y entendiera el rol, que Él no es más justo que el Señor, que Él no es quien dirime, quien sabe, quien dice quién es bueno, quién es malo, es la justicia divina. Y hablando acerca de la justicia divina, hay un rey que creo que todos conocemos en la palabra de Dios, que es el rey Saúl, que cometió el mismo error que Habacuc. El rey Saúl, ¿por qué fue destituido? Los que han leído un poquito la Biblia. Exactamente, Saúl fue enviado a acabar con todo un pueblo, a acabar con todo un rey. Pero Saúl dijo, no, Señor, yo creo que es mejor que yo guarde un poquito de los corderitos, me lleve al rey y al pueblo y yo los sacrifico a tu nombre, te hago un altar y te ofrezco aquellos corderitos, te ofrezco al rey y Señor, yo sé que a ti te va a gustar. Dice la palabra de Dios que el profeta Samuel tuvo tanta ira y la palabra lo dice literal que cogió una espada y decapitó al rey y mató a todas las bestias que Saúl sabía. ¿Por qué? Sintió la rabia de parte de Dios. Samuel estaba enojado porque vio que Saúl se estaba creyendo más justo que el Señor. El Señor envió a Saúl y le dijo, quiero que acabe con todo el pueblo, quiero que acabe con los animales, con las vacas, con todo. Y Saúl, no, Señor, yo creo que te puedo ofrecer una pequeña ofrenda. Yo creo que es mejor que traiga al rey y lo ofrezca entre el pueblo y que él vea el poder, tu poderío, cómo tú rompes, cómo tú quiebras naciones delante de ti.
pero eso no era lo que le había pedido al Señor. Y eso es lo que habla de nuestra propia justicia. Nosotros a veces creemos ser más justos que Dios, porque Dios nos envía a hacer algo, nos manda, nos empodera y nos dice: quiero que usted haga esto. ¿Y qué pasa? Nosotros, no sé, Señor, yo creo que es mejor que yo intente por este lado. Y yo lo digo porque a mí me ha pasado. Me he visto en muchas situaciones como Saúl, en las que el Señor me envía a hacer algo que para mi lógica o mi mente es injusto. Hace poco teníamos una conversación con mi papá y hablamos acerca del profeta Elías. Cuando él se quedó en el desierto, tuvo hambre, ¿qué le dijo el Señor? Ve donde una viuda. Lo mandó donde una viuda, y si uno lee la palabra, la verdad le parece injusto. La viuda solo tenía un pequeño pan y un poquito de comida. ¿Y qué le dijo Elías? Deme de comer primero a mí. Y la viuda dijo: si yo doy esto, me muero de hambre. Y Elías dijo: pues deme de comer a mí. Elías sabía cómo actuar de parte de Dios. Elías no se creyó justo. Y si yo me pongo en los pies de Elías, yo digo: a mí me hubiese costado ir donde esa viuda y decirle: deme de comer a mí primero. Yo voy donde la viuda y le digo: no, pues, no, yo me muero aquí con ustedes, les doy un abracito, coman llenos, oro por ustedes, oro para que se bendiga el pan y Dios multiplica el pan y los peces. Créanme que yo hubiese hecho eso, pero Elías no. Elías obró con injusticia bajo nuestra lógica, pero era la justicia de Dios, que es mucho más grande que cualquier justicia. ¿Qué obtuvo esa viuda? Donde Elías hubiese orado por ese pequeño pan que tenía, ¿qué hubiese pasado con la viuda? A lo mejor come y se muere. Pero esa viuda obtuvo cántaros llenos y llenos y llenos y llenos de aceite, porque hubo un hombre que decidió obedecer a Dios, que no lo pensó bajo su justicia y bajo su lógica, sino dijo: la justicia de Dios y la justicia divina va mucho más allá de lo que yo puedo ver y actuar. Así que este es el primer punto de vivir, de depender de Dios, que es saber que mi justicia no es más que la de Dios. Y di los dos casos, Habacuc y Saúl, hombres que creyeron ser más justos de lo que Dios les había enviado, porque Saúl, si lo vemos bajo la lógica, pues tenía razón, decía: no, Señor, yo te ofrezco un holocausto a ti, va a ser mucho mejor, un holocausto agradable. Elías, si hubiese actuado mal, yo lo hubiese justificado. No, es que cómo le va a quitar a la pobre viuda la comida, es muy malo el profeta. Pero Elías fue un hombre que le creyó a Dios por encima de su lógica. Pero Saúl fue un hombre que se dejó llevar por esa lógica. Así que el primer punto de depender como Dios es ¿qué? Uy, no, ¿qué pasó? ¿Qué es? Saber que no soy más justo que Dios. Ya, a ver, ¿qué es? No soy más justo que Dios, que la justicia de Dios es mucho más grande que mi lógica. Aprendamos que si Dios nos envía, nos manda a hacer algo y yo digo: no, Señor, es que me parece muy incómodo, Señor, es que me parece mal, yo cómo voy a hacer eso, Señor, no, eso es ilógico. Dios está obrando en su justicia y el Señor no nos pide que, no, metamos lógica, el Señor nos pide que obedezcamos su palabra. Y el segundo punto de depender de Dios me lleva a una palabra muy bonita que está en Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Búsquelo ahí en su Biblia. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Si ya lo tiene, dígale: yo ya lo tengo. Ya listo, hay varios. Entonces dice la palabra de Dios: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos al río Quebar, los caldeos del río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. A los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Dios. Vemos un poco más haciendo como en la línea temporal. Ezequiel va en la línea temporal, pasa unos años después del profeta Habacuc que habíamos leído antes. ¿Qué le dijo Dios a Habacuc? Que iba a castigar a su pueblo. ¿Con quién? Con los caldeos. ¿Y qué dice Ezequiel aquí? ¿Estamos en el qué? Decía la palabra, en el 5.º año de la aportación. Ezequiel llevaba 5 años
siendo un rehén, siendo un esclavo en el reino de los caldeos. Y este punto me parece muy interesante, que es saber que el futuro no está, y la esperanza no está en mis manos, sino está en manos de Dios. Yo me pongo en los pies de Ezequiel, y la palabra de Dios lleva y habla que Ezequiel estuvo junto a los desahuciados en el río Quebar, quejándose y lamentándose de la vida. Ezequiel era el hijo de un sacerdote. Ezequiel venía de una familia que podemos decir en el pueblo de Israel estaba acomodada, y Ezequiel estaba acostumbrado a comer de lo sacrificado. Ezequiel creció como un niño consentido, pero Ezequiel, aparte de todo eso, creció sabiendo el llamado que él tenía, sabiendo la labor que él tenía que cumplir durante el pueblo. Los hijos de los sacerdotes continuaban por línea hereditaria la labor sacerdotal. Ezequiel sabía que él era un sacerdote, pero durante los 5 primeros años de esclavitud, de cautiverio que estuvo donde los caldeos en Babilonia, Ezequiel estaba deprimido. Ezequiel estaba re triste. Dice ahí la palabra que estaba junto a los desahuciados en el río Quebar. Ezequiel estaba triste porque no sabía en qué poner esperanza, o qué tener, o qué ver su futuro. Y Ezequiel solamente tenía una esperanza. Tenía una pequeña esperanza acerca de lo que él sucedía. Y yo me pongo en los pies y en el contexto de este hombre. Había sido deportado, más de la mitad del pueblo había sido llevado esclavo. Y la única pequeña esperancita que tenía en su corazón era que Jerusalén todavía estaba en pie. Yo me pongo en los zapatos de Ezequiel. Como colombiano, yo digo, si pasa una guerra fantástica y somos deportados a otro país y algo así, en mi corazón quedaría la esperanza, no, al menos Bogotá y el Palacio de Nariño está. Yo conservaría la esperanza, algo pequeño está, ¿sí o no? Uno conservaría la esperanza de volver al lugar donde está. La gente que ha emigrado siempre en su corazón guarda la esperanza de volver, de que su país vuelva, de que su país llegue otra vez a la normalidad. Ezequiel guardaba eso en su corazón, decir, no, Señor, yo sé que Jerusalén no será derribada. En mi corazón está la esperanza de algún día volver a Jerusalén. Curiosamente vamos a ver cómo actúa Dios. En el capítulo 7, versículo 1, dice Dios a Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos. Pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Nos saltamos al versículo 20. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí, ¿qué dice? En cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada. Habla de Jerusalén. Y presa de los impíos y de la tierra, y la profanarán. Y dice el versículo 22, apartaré de ellos, ¿qué? Mi rostro, y será violado mi lugar secreto. ¿Qué dice? Pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Yo leo esta palabra y yo digo, qué duro. La única esperanza que tenía un esclavo, la única esperanza que tenía un rehén, que tenía un cautivo, era de volver a Jerusalén, esa tierra. Yo me imagino el corazón de Ezequiel diciendo, no, algún día aún está el templo de Jehová, aún están las murallas, aún está mi pueblo, mi tierra Jerusalén, y yo sé que Jehová algún día nos llevará. Guardaba la esperanza en su corazón de volver. Pero ¿qué le dice Jehová a Ezequiel? Tiene esperanza de volver a Jerusalén. ¿Qué le dice en el capítulo 7? Yo a Jerusalén la voy a destruir, yo a Jerusalén la voy a raer. Mi lugar santo será invadido, dice el Espíritu Santo de Dios a Ezequiel. ¿Y de qué me habla esto acerca de la dependencia de Dios? Ezequiel dependió mucho tiempo, su esperanza y su corazón estaba en que Jerusalén aún estaba construida, en que aún se conservaba en pueblo, en que aún se conservaba el templo, en que aún había ciudad. Yo, al igual que él, guardaría en mi corazón la esperanza de no, aunque nos hayan llevado, todavía queda el templo, todavía está la ciudad de Dios guardada. Pero el Señor le arrebató la única esperanza que Ezequiel tenía en el corazón acerca de volver.
La única pequeña esperanza que él tenía, no, va a reconstruir Jerusalén, Jehová guarda el templo. Esa pequeña esperanza el Señor le dijo, va a ser destruida esa ciudad. Y esto es algo que me habla mucho acerca del depender de Dios. Porque nosotros entregamos nuestro futuro y nuestra esperanza en lo que podemos alcanzar, en lo que podemos lograr o en las cosas. Al igual que Ezequiel, su esperanza estaba puesta en que el templo aún estaba. Su esperanza estaba puesta en que Jerusalén aún existía. Pero Dios le dijo, Jerusalén va a dejar de existir. El templo va a ser destruido. Jesús, ¿qué quería? El Señor, ¿qué quería? Que Ezequiel aprendiese a depositar su esperanza en Cristo y no en las cosas. Y ese es el segundo punto acerca del depender de Dios. Saber que mi vida está en manos de Dios. Porque nosotros a veces el futuro, los sueños lo ponemos en cosas pequeñas. A veces, no, Señor, yo sé que yo voy a lograr porque en tantos años me van a dar una herencia. Señor, yo sé que yo voy a ser bendecido porque yo voy a prosperar con esta empresa. Señor, yo sé que voy a ser bendecido porque mi papá me va a dar plata. Señor, yo sé que voy a ser bendecido porque yo estudié una carrera y voy a tener mucho dinero. Señor, yo sé que voy a ser bendecido porque soy un hombre diligente. A veces colocamos nuestra esperanza en las cosas, colocamos nuestra esperanza incluso en nosotros mismos, pero nos olvidamos de lo más importante y es que nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Y eso es algo que el Señor me ha enseñado y me lo ha enseñado de buena manera, porque Dios es un padre y Dios tiene dos maneras de enseñar. Dios enseña con amor, pero Dios también enseña con dolor. Y créeme que esta lección de poner mi futuro en manos de Dios, gracias al Señor, la aprendí con el amor. La aprendí diciendo, no es mi capacidad, no es lo que yo pueda. La aprendí con amor, pero Ezequiel sí la aprendió con dolor. Porque yo me imagino el dolor del corazón de alguien de saber que su patria, que su país, que el templo sagrado de la fe que él profesa iba a ser destruido. Creo que no hay dolor más grande que lo que es mi identidad sea destruido totalmente. A Ezequiel la única pequeñita esperanza que tenía le fue arrebatada. El Señor quiso enseñarle de que debía depender de Él, de que el futuro está en manos de Él. Y ese es el segundo punto. Aprendamos a través del amor de Dios lo que Él nos está diciendo. Él nos está diciendo, yo quiero que ustedes dependan de mí, pero lo está diciendo con amor. Pero si somos tercos, si somos necios, créanme que Dios también es un padre que sabe enseñar con dolor, que sabe castigar, que sabe sacar la correa y enseñarnos. Y eso habla acerca del tercer punto. No, me salté un poquito. No, ya estoy bien. No me salté, estoy bien. Pero acerca del tercer punto de esta palabra, y me lleva a lo que yo estaba hablando acerca de aprender con dolor. Y el tercer punto es entendiendo la voz de Dios. ¿Cómo es? Entendiendo la voz de Dios. Créanme que yo puedo decirlo, que Dios es un padre que enseña a través del amor y a través del dolor. Y esta parte de entender su voz, créanme que aprendí esta semana la lección y el Señor me enseñó a través del dolor de una manera maravillosa. Les cuento para hacer contexto. La semana pasada teníamos un compromiso de salir a las afueras de la ciudad. Yo voy en mi moto, la prendo, salgo del parqueadero, arranco y el Señor me dice al corazón, no vaya. Y yo como en mi mente, como todo lo espiritualizo, sabía que era la voz de Dios y yo, oh Señor, si es tu voz, confírmame, tráeme palabra a mi vida, Señor, que yo pueda tener una convicción de que es tu voz. No vino nada más, yo escuché eso y no vino confirmación. 2 cuadras más adelante yo dije, cosa mía, no era voz de Dios, sigo adelante, tanqueo, le echo gasolina a la moto, todo. Voy a mitad de camino, escuchaba como una guadaña, ¿de guadaña? ¿De guadaña? Y yo dejé de acelerar, me guadaña en la moto y comienza a sonar más duro, más feo y se apagó. Créame, me di cuenta, la moto se rompió. Doy gloria a Dios porque tengo un motor nuevo. Para los que saben de mecánica, mire, cambié el cilindro, las bielas, el pistón, los anillos, las válvulas, el árbol de levas. Doy gloria a Dios, o sea, sí, real, o sea, puedo decir, doy gloria a Dios porque tengo un motor nuevo. Doy mucha gloria al Señor porque de verdad tengo para 50,000, 100,000 kilómetros ya la moto, gloria a Dios. Pero aprendí la lección con dolor, porque yo esta semana se quedé plata y yo decía, Señor, si te hubiese escuchado.
Y cuando pasó esa situación, cuando la moto, eso sonó horrible, Juliet me dice, oremos. Y yo, ¿oremos de qué? Yo estaba que le decía, no, yo no quiero orar, yo no quiero nada, yo quiero coger un palo, una piedra y romper esa moto. Yo estaba que tiraba barranco abajo ese perol y yo con ira, con rabia. Pero tan siquiera comenzamos a orar y el Señor me recordó, yo te lo dije, hijo. Y yo, sí, Señor. Y durante toda la semana yo guardé en mi corazón la esperanza de que el Señor obrara con un milagro. Incluso el lunes yo cogí y compré un tarro de aceite en mi fe. Y dije, le voy a echar aceite a la moto y la moto va a prender y va. ¿Qué va? Le eché aceite y más feo sonó. Y más traba le iba a dar a la pata y no, ahí sí no bajó esa pata, quedó durísima. Yo con mi fe, yo dije, no, Señor, tú me das poder y yo aprendo, Señor, y ya aprendí la lección, Señor, y yo sé que debo escuchar tu voz. Le eché el aceite, declaré, no oré, declaré incluso por allá, oré y le eché aceite. No, esa madre moto no prendió, sudé echándole pata y nada pasó. Tocó llevarla al mecánico. Dios sabe cuánto valió, cuánto fue el dinero, pero gloria a Dios, tengo motor nuevo. Pero gloria a Dios no solo por eso, gloria a Dios porque he podido entender como Él me habla. Porque he podido comprender la voz de Dios que a veces no solamente ordena, porque Dios a veces ordena, pero Dios también aconseja. Y créame que ese viernes Dios no me dio una orden, porque donde me hubiese dado una orden me vuelve a decir, Pablo, se queda quieto, algo pasa. Y yo sí, no, tengo que bajarme, quedo quieto, algo. Pero el Señor simplemente así al oído me dijo el consejo, no vaya. Y yo pues, no lo espiritualicé, ¿no le suele pasar a ustedes o yo soy el único que uno sobre espiritualiza todo? Oh Señor, háblale ahora a tu siervo, muéstrame visiones, Señor. Y entonces yo esperaba, no sé, que un letrero pusiera no vayas o algo así, se me aparecía al frente y yo, oh sí, Señor, escucho tu voz y no voy. Pues no, el Señor ya me había hablado y ya para qué me tenía que confirmar algo que me había dicho. Espiritualicé y dije, no, Señor, háblame. No, se me dañó la moto y un dolor de cabeza ahí pequeño, pero en serio después de que terminamos de orar ese día, yo me reía y daba gloria a Dios y sí, pues Señor, aprendí y aún sigo aprendiendo. Y por eso les digo, iglesia, debemos aprender a depender de Dios, que aprendamos a depender de Dios a través del amor y no del dolor, porque créanme, el dolor en este caso fue plata. Y pues la plata duele, no va a decir que no, no, qué felicidad. Yo no le pagué al mecánico con una sonrisa así, uy, muchas gracias, amigo. No, pues, obviamente pagué. ¿Cuánto es, amigo? ¿Cuánto? No, obviamente pagué así con mala cara y me dijeron, no, es que tocó más. Y yo, más, ¿qué cosa? No. Y para estas que cuando es un daño así, ven que se daña uno y no, toca cambiar la moto. Y yo, no, eso está bien. Y no, pero el Señor me formó, el Señor me forma y cada día me habla y quiere formarme e intentar que yo dependa de Dios. Y hablar acerca de esto de depender, de entender la voz de Dios, quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego le dijo a Elí, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Capítulo 6, lean ustedes, ¿qué dice? Y levantándose Samuel vino a Elí. ¿Y qué dijo de nuevo? Heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Y qué dijo Elí? No he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel, ¿para qué me has llamado? No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó, ¿qué? ¿Por qué? Por tercera vez. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Y qué dijo Elí? ¿Para qué me has llamado? ¿Qué dijo Elí ahora sí? Elí, que Jehová llama al joven. Dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si llamare, dirás, habla Jehová. ¿Por qué? Porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó al lugar. Y vino y se paró
Sí. Y vino y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel: a quien oyere le retiñirán ambos oídos. Yo me siento bastante identificado con Samuel. Aquí tenía más o menos como 12 años con el profeta Samuel, porque Jehová a veces me tiene que hablar mucho para yo decir: heme aquí, Jehová, háblame, aquí tu siervo, escúchale. O a veces espiritualizo además las cosas. El ejemplo perfecto es lo que les acabo de contar. Jehová no me llamó 3 veces, me llamó una, pero me lo dijo clarito y que yo lo entendí. Allá. Y terco, yo dije: no, Señor, si es palabra de ti, que venga y me la confirme. No sé qué esperaba yo en mi mente, en mi lógica, que sucediese. Ya Jehová me había hablado. Pero el profeta Samuel me da el ejemplo perfecto de alguien que supo entender la voz de Dios e interpretarla. Porque Samuel no toda la vida se quedó siendo ese niño que cada vez tenía que preguntar: Jehová, ¿qué pasó? Elí tenía que ir donde otra persona que le dijese: es que Dios le está hablando. No, Samuel llegó a un punto en el que pudo interpretar, escuchar y aprender a entender la voz de Dios. Quiero que nos vayamos al capítulo 16, versículo 1. Es uno de los pasajes más importantes de este libro. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? ¿Se acuerdan de este Saúl, el que yo hablaba, el que hablábamos desde un principio? ¿Por qué lo desechó Jehová? Porque no obedeció, por creerse más justo, por no, Señor, yo soy más justo que tú. Y dice: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel, ¿cómo? Como Jehová. Exacto. Y luego que llegó a Belén, y los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: es pacífica tu venida. Versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron a él, ¿qué dice? Él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Cómo era Eliab? La palabra dice que era un hombre grande y fornido. Juan Pablo, ponga aquí de pie. Mire. Ya, listo. Él vio a Eliab y suele un poquito al volumen. Él vio a Eliab y yo también veo un hombre así. Yo, ¡oh! Este es el rey de Israel. Míralo, un hombre fornido. Míralo, ese hombre fornido, guapo. Tome haciendo, Juan Pablo, querido, muchas gracias. Samuel vio a Eliab y dijo: no, este tiene que ser el rey. La palabra de Dios dice que Saúl era el más alto entre su pueblo, que dice que los hombres le llegaban más o menos por el hombro. Dice que era de los más altos en su tiempo. Samuel creyó lo mismo, dijo: no, el Señor escogió un alto, vamos a buscar otro alto. Al primero que vio de los hijos de Isaí dijo: el alto, ese es. Sí, venga, lo unjo. Pero ¿qué le dijo Jehová a Samuel? Dijo: de cierto de delante de Jehová, dijo Samuel, estás ungido. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, ¿qué dice? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hizo pasar delante de Samuel, y el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí a Samá y dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Saltamos al versículo 10. Dice: e hizo pasar a Isaí a sus 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él.
porque nos sentaremos a la mesa, no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. ¿Y era qué? Rubio y de hermoso. ¿Quién es rubio y de hermoso? No, qué triste, no podemos hacer el ejemplo. No, pues Manuel es rubio y de ojos, mire, digamos, así de hermoso parecer, parece así un joven de hermoso parecer y gran rostro. Dios ha dado gracia a Manuel especial y de buen parecer y de gran rostro. Pero ¿qué hizo? No, lo vio todo bonito y yo creo que uno ve así un niño todo bonito y dicen, no, ¿qué va a hacer este? El rey es un consentido, es un niño bonito. Pero ¿qué dice? Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel es una persona que sabía depender de Dios porque sabía escuchar y entender su voz. Porque es fácil dejarse engañar. Es fácil uno cuando ve con sus ojos la situación, lo que pasa, decir, no, es Eliab, míralo, es que es alto, es fornido, es musculoso. No, el guapo chiquito, no, ese no es. No es el de rubios ojos, no. Pero el Señor dijo, yo no miro lo alto de su parecer, yo miro su corazón. Samuel supo interpretar. ¿Cómo vemos de un niño que ni siquiera sabía interpretar o entender que Dios lo estaba llamando a un hombre que supo y que Dios lo escogió para ungir al rey del pueblo? Yo me imagino que hubiese pasado donde Samuel hubiese ungido al que no es correcto. Imagínese esa metida de patas tan bárbara. Pasa como en el reinado de 2015, ¿no? De que el ganador es Colombia y a los 5 minutos, no es Colombia. Pasaría lo mismo, pero esta vez con un rey. O sea, imagínese, mucho peor no, el rey es Eliab y a los 5 minutos, el rey no es Eliab. Yo creo que eso hubiese pasado, hubiese creado algo, la profecía de Samuel hubiese quedado invalidada, la veracidad de ese profeta, todo hubiese quedado invalidado porque no sabía entender la voz de Dios. Sí la escuchaba, porque a veces nos pasa y nos sucede eso, que sí escuchamos la voz de Dios, pero no la entendemos ni la sabemos interpretar. Porque créame que todos los que estamos en este lugar y todas las personas, Dios nos habla. Y la manera más sencilla que nos habla es a nuestra conciencia, a través de la conciencia. Porque siempre sabemos cuando vamos a actuar mal, cuando estamos haciendo algo mal, que esa conciencia nos está diciendo, eso que usted hace está mal. Pero ese es el Espíritu Santo de Dios redarguyendo la mente y la conciencia que tenemos, hablándonos al corazón de decir cómo debemos actuar y qué decisiones debemos tomar. No simplemente, Señor, quiero escuchar tu voz, porque Samuel escuchó la voz 2 veces y no supo qué hacer. Hasta la tercera fue que supo qué hacer. Samuel escuchó 2 veces la voz y tomó la decisión incorrecta, pero la tercera vez, siendo un niño, tomó la decisión correcta. Que nosotros podamos entender cuando Dios nos habla e interpretar y saber cómo hacer y cómo actuar. Que no les pase lo que a mí me pasó con la moto de, no, Señor, confírmame a tu siervo, háblale ahora. Y que después uno va con sus ganas, no, en fe yo declaro que esta moto va a repararse y más dañada aún, creo que la terminé de dañar peor. Que podamos caminar, sí dice Juan Pablo, mucha fe. Creo que a veces nos estamos equivocando porque no hemos aprendido a interpretar la voz de Dios, a obedecerla y a caminar en esa voz. Hablamos de depender de Dios, pero creemos, no, yo dependo de Dios cuando ofrendo, yo dependo de Dios cuando diezmo, yo dependo de Dios cuando oro por mis finanzas, pero mi vida, las decisiones que tomo, el concepto que tengo de justicia, en manos de qué está mi futuro es mío, ¿no? Yo decido qué hacer, yo decido qué pensar, yo decido qué es justo. Pues no estamos dependiendo de Dios. El depender de Dios no es la economía, no es lo que podamos hacer económicamente. El depender de Dios es lo que nosotros podamos vivir. Y aquí la palabra de Dios me habla con estos profetas y estos grandes hombres de Dios, cómo aprendieron y tuvieron que depender de Dios. Y de verdad vuelvo a Ezequiel porque me habla mucho la vida de ese hombre. Un hombre que Dios le dijo a su pueblo, le va a ir mal, van a ser esclavos. Si se leen el libro de Ezequiel, desen la oportunidad. Al pobre Ezequiel Dios le dio un montón de palabras. No voy a castigar, voy a hacer tal. Y yo creo, pobre Ezequiel, ya Señor, ya no más. Como dice la frase ahora que es, Señor, búscate otro guerrero. ¿Cómo es que dice la frase ahora? Se me olvidó. Sí, Señor, búscate otro guerrero. El pobre Ezequiel
Toda la esperanza que había en su corazón le fue arrebatada, pero terminó sus días diciendo: Señor, yo quiero depender de ti. Pero el Señor en medio de todo le dijo: ten paz y esperanza en mí. Eso sí me faltó leerlo ahí en el libro, que Ezequiel en una oración le dice al Señor: Señor, glorificado sea tu nombre, porque dependo de ti. El Señor le había dicho todo, que iba a destruir, que iba a raer, pero al final Ezequiel supo entender que tenía que depender de Dios, que no era que la esperanza de que el pueblo estaba bien, de que el templo, la esperanza era de que su dependencia y su futuro estaba en manos de Dios. Y para finalizar, quiero decirles, mi querida iglesia, aprendamos a través del amor lo que Dios nos quiere enseñar. Sé que no es una prédica lo que cambia la vida, son decisiones que tomamos conscientemente de decir: Señor, quiero aprender poco a poco. Pero que hoy usted tome una decisión de decirle: Señor, quiero aprender a depender de ti. Porque si queremos vivir bajo la gracia de Dios o bajo la dependencia de Dios, créame, el Señor nos va a enseñar. Y como pudieron ver, cuando el Señor no enseña por las buenas, también saca su correa, su rejo y jupich, enseña por las malas. Que podamos aprender a entender y a ser formados a través de ese amor tan infinito que Dios nos da. Que dependamos, que aprendamos a escuchar su voz, a interpretarla, a entender y a poner nuestro futuro y nuestra esperanza en manos de ese maravilloso y poderoso Dios. Cierra ahí sus ojos en el lugar donde usted está. Espíritu Santo de Dios, yo clamo hoy a tu presencia, Señor. Yo oro para que tú nos hables a cada uno de nosotros, Dios. Porque Dios, tú has venido hablando durante esta prédica a la mente, al corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué áreas de nuestra vida aún no dependemos de ti, Señor? Si nuestra esperanza, si nuestro futuro, Señor, si lo que tenemos de concepto de justicia, Dios, si lo que está en nuestra mente, Señor, Dios, si lo que tú nos hablas. Espíritu Santo de Dios, yo pido hoy que tú hables al corazón de cada uno de ellos y que pueda sellarse esta prédica con decisiones firmes, Señor. Decisiones firmes de depender de tu Espíritu Santo, Señor. Decisiones firmes, Señor, de escuchar tu voz, Señor. Decisiones firmes de entregar el futuro en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Y que podamos verdaderamente depender del Espíritu Santo de Dios y que tú seas glorificado en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, la iglesia dice: amén y amén.